Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque por lo menos pudimos tener este culto hoy, ¿no? Con todas las limitaciones, ¿no? Y no debemos estar tristes, sino alegres. Cuando estábamos cantando ahorita, me dio la impresión en un momento de que me sentí un poco como en un culto fúnebre. Pero sí, estamos gozosos. Recuerde que el apóstol Pablo decía, está siempre gozosos en medio de todas las dificultades que él vivió tan tremendas. Bien, hermanos, vamos a continuar con lo que hemos venido predicando desde hace varios días y que estamos analizando y con la ayuda del Señor examinando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, en el versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Ahí hemos llegado y con la gracia de Dios vamos a continuar en esta hora. Hasta hace unos pocos días yo no sabía que había una enfermedad mental que yo no la había visto antes, o no la había analizado así. Los psicólogos, que son los especialistas de la conducta, llaman a esa enfermedad pisantrofobia. ¿Quién sabe si usted la ha oído? Pisantrofobia. ¿Qué es esa enfermedad? Es el miedo a confiar en la gente y aparece cuando una persona ha tenido malas experiencias en la vida, en la relación con las demás personas. Entonces los psicólogos de la conducta dicen que la persona puede caer en esta enfermedad que se conoce así, pisantrofobia. Y es que la persona pierde la confianza. La persona se vuelve recelosa, suspicaz, se vuelve desconfiada. De manera que la persona desconfiada no se le debe de ver como solamente un pecado, sino también como un trastorno de la personalidad. Dicen los que estudian en la conducta humana. Ahora, parece que la iglesia de Corinto, en esa iglesia, algunos padecían de esa especie de desconfianza y sobre todo hacia el apóstol Pablo. De manera que el apóstol en esta carta, y también algo en parte de la primera, trabajó para volver a ganar la confianza de la iglesia, de estos hermanos que estaban pensando equivocadamente acerca de él. Y bueno, que Dios nos libre de esto, de empezar a ver a los hermanos en la iglesia con recelo, sin una causa justificada. Debemos tener confianza entre nosotros como hermanos en la fe, porque eso es muy triste, ¿no? Que empecemos todos aquí a desconfiar el uno del otro, recelosos. Ahora, para ganar esta confianza, uno tiene que ser respetuoso y no abusar de la confianza que le dan. Y en esa misma idea, uno encuentra que Santiago, en el capítulo 5, Santiago, ¿qué nos dice Santiago? En el capítulo 5, versículo 16. Él dice lo siguiente. Santiago capítulo 5, versículo 16. Es una exhortación a la iglesia, le dice, y a nosotros también. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, cuando en la iglesia alguien ha ofendido a otro y no reconoce su falta, pues eso es un obstáculo grave a las relaciones interpersonales. Si nosotros ofendemos a alguien en la iglesia y nos parece que eso no es ningún problema y que eso no es, tenemos que revisar nuestra vida. Primero, por supuesto, tenemos que confesar nuestro pecado a Dios, pero debemos también confesar nuestro pecado a los hermanos, a aquellos a quienes de pronto hemos ofendido o que hemos perjudicado con nuestras malas acciones o nuestras palabras. Y debemos pedir perdón para tener una buena confianza. Ahora, cuando es un pecado que afecta a toda la iglesia, debemos confesarlo y pedir perdón públicamente. Hay pecados que a veces uno puede cometer en la iglesia que afectan a toda la iglesia, ¿no? Puede ser un pecado de mal testimonio afuera que hace que la gente piense mal de la iglesia. Puede ser también un pecado adentro que rompe la comunión entre los hermanos. Ese es un pecado que lo conoce toda la iglesia y, como decimos, hay que confesarlo y pedir perdón públicamente. Y no es nada fácil. Yo he conocido aquí en la congregación faltas que se han cometido y la persona prefiere irse de la iglesia y no arreglar el problema. Sin embargo, hay otros pecados que son privados. No necesitan ser conocidos por toda la iglesia, sino solamente por las personas involucradas directamente en el problema. Entonces, si yo he pecado contra alguien, pues no tiene por qué conocerlo toda la iglesia. Tengo que llamarlo y decirle, hermano, disculpe, perdóneme, yo creo que yo me equivoqué, etcétera, y restablecer esa amistad y esa confianza con ese hermano. Por lo tanto, tenemos que ser discretos y prudentes cuando tenemos que confesar nuestro pecado. De manera que Pablo aquí en esta sección de esta carta les escribe a los hermanos diciéndoles lo siguiente. Pablo les dice, mire, yo no soy su enemigo. Nosotros los líderes en la iglesia no somos sus enemigos. Somos sus colaboradores, porque habían unos en la iglesia pensando mal del apóstol, dudando de su apostolado, tal vez pensando que era un falso profeta, y él dice, no, hermanos, téngannos como colaboradores de Dios. Y habiendo aclarado todas estas cosas, entonces inicialmente aquí en la carta Pablo empieza a decir lo que le interesa. 1, no desaprovechar la gracia de Dios. Lo primero. ¿Cómo desaprovechamos la gracia de Dios? Desaprovechamos la gracia de Dios cuando recibimos esa gracia de Dios en vano. Versículo 1 dice, ahora sí vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 6, dice Pablo, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y bueno, allí en la iglesia de Corinto habían unos problemas terribles, divisiones, disensiones, chismes, falsos apóstoles, falsos maestros, bueno, muchas cosas. Entonces Pablo les dice, mire, si ustedes han sido salvos y han experimentado la gracia de Dios, deben haber unos frutos. Debe haber una conversión en la vida de una persona, de la persona. Y es lamentable que si alguien dice haber recibido esta salvación, pero los frutos no se ven por ninguna parte,
entonces se van a dudar de esa salvación y de esa verdadera conversión. El apóstol Pablo siempre fue un hombre consecuente. Él nunca dijo yo creo en algo y hizo todo lo contrario. Nunca fue de mala fe. Siempre buscó el bienestar de la iglesia, del Señor. Así que Pablo entonces les dice a la iglesia, le dice, ¿cómo pueden desperdiciar todo lo que el Señor ha hecho por ustedes en su gracia? Por tanto, no escuchen en vano. Si alguien dice haber recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, pero no da frutos, entonces da pie para pensar mejor que probablemente no es salvo. Y puede que esté en la iglesia o puede que estuvo en la iglesia, pero si no hubo ningún cambio en su vida, si no hubo una conversión en su vida y no hubo un verdadero arrepentimiento, esa persona recibió la gracia de Dios en vano. Fue inútil lo que estuvo escuchando. Es la primera cosa que les dice Pablo a la iglesia. No desaprovechen la gracia de Dios. No desaprovechen el llamado de Dios, también le dice en el versículo 2. Leamos, lo dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así es el tema. En lugar de estar promoviendo el desorden en la iglesia, que era lo que estaba pasando en ese momento, peleándose unos contra otros por estar buscando liderazgo o estar buscando poder, mejor tengan buen juicio y escuchen el llamado divino a creer y arrepentirse de sus pecados. En el juicio final, después de que nosotros hayamos salido de este mundo y todo esto se haya acabado, porque esto no es para siempre. La gente se burla y cree que es que nosotros estamos creyendo en fantasías. Pero este mundo, como usted lo ve, no va a durar para siempre. Cuando usted se muere, deja el cuerpo aquí, usted tiene que presentarse delante del Señor a rendir cuentas. En el juicio final, nadie tendrá excusa. ¿Por qué? Porque Dios les dio la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y de recibir la gracia de Dios. Pero si ellos escuchan en vano la gracia de Dios, el mensaje, se burlan de él y no se convierten a Cristo, tienen que dar juicio, tienen que dar cuenta en el juicio. Y además de eso, Pablo dice que no solo es no recibir la gracia de Dios en vano, no desaprovechar el llamado de Dios. El llamado de Dios es cuando uno empieza a sentir en su corazón y en su conciencia que es pecador y que ha hecho lo malo, que necesita arrepentirse. Además, él dice que tenemos que procurar no ser tropiezo a nadie. Versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Cualquiera que desempeñe algún ministerio en la iglesia debe hacerlo con total transparencia. Si yo en la iglesia estoy sirviendo al Señor en cualquier asunto, por sencillo y humilde que sea, debo de hacerlo con transparencia. Y tengo que evitar que por una mala palabra o por una acción mala haga tropezar a otro y haga caer a otro. Por eso en su primera carta, vamos rápidamente a mirar, 1 Corintios 10:32, 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32.
Mire lo que ya les había dicho el apóstol a esa iglesia. Mire lo que le dijo antes. No sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces exhortó a la iglesia para que nadie diera ocasión de pecado a nadie o de ofensa. Lo que lo que nos está diciendo a todos es: no haga cosas que confundan a otros en la iglesia. Aquí en la iglesia hay gente inmadura, personas que están aprendiendo. Y si nosotros no somos consistentes en nuestra fe, eso va a generar dudas. Porque los que están comenzando van a decir: mire ese cómo predica y cómo se cree santo, y mire lo que hace y mire lo que dice. Y entonces uno, en vez de hacer bien, hace mal, porque está sirviendo de tropiezo. El apóstol Pablo se cuidó para no poner obstáculos en el camino de nadie. Su meta era la salvación de las personas y la gloria de Dios. Y no buscó tanto sus intereses personales. Él decía: ¿cómo yo puedo agradar a Dios y cómo puedo ser un buen ejemplo en la iglesia? Ahora, un segundo punto que encontramos aquí es el siguiente. Nuestro orgullo es servir a Dios. Ese es nuestro orgullo. Aunque eso signifique pagar un precio costoso. El camino de la vida cristiana está lleno muchas veces de espinas. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es decir, que para uno ser cristiano, uno tiene que empezar a abandonar todas aquellas cosas que uno adora pero que son pecaminosas. Tiene que negarse a uno mismo y empezar a seguir al Señor sinceramente. Así es. Y como dije, uno entra a la iglesia buscando a Dios. Uno entra a la iglesia en plan de arrepentimiento, de llegar a tener una vida nueva, mejor. Porque si alguien entra a la iglesia buscando un pase para la buena suerte, pues está buscando su propia comodidad y no tratando de servir a Dios. Y a veces en la iglesia hay gente que llega a la iglesia: yo voy a ir a la iglesia para que tenga buena suerte, para que me vaya bien en los negocios o allí o allá. Pero esa no es la idea, está perdido. Lo primero que tiene que reconocer es que es pecador y creer verdaderamente en el Señor y arrepentirse. Hay una parábola que nos enseña mucho de eso, que está en Marcos capítulo 4, versículo 16. Marcos capítulo 4, versículo 16. Marcos 4, 16. No vamos a leer todo el pasaje, tal vez ustedes ya lo han leído, pero es aquella parábola que nos enseña que un hombre salió a sembrar su semilla. Y esa semilla que él arrojó al viento cayó en muchas partes, en diferentes terrenos, y el producido fue diferente también. Pero ahí en Marcos 4:16 dice que una de esas semillas cayó entre las piedras. Y entonces cuando salió el sol, como no tenía raíz, se secó. Y aquí, haciendo esta comparación, el Señor dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces hay gente que escucha el Evangelio por primera vez.
Una cosa es haber sido criado uno en la iglesia católica. Yo fui criado en la iglesia católica. Pero otra cosa es cuando uno escucha el evangelio y lo entiende y el Espíritu Santo le dice a uno, oiga, mire usted es pecador, tiene que arrepentirse. No puede seguir viviendo esa vida de esa manera. Entonces, algunas personas se parecen a esa semilla que cae entre las piedras. Vienen a la iglesia y después de un tiempo le dicen a uno, no, yo pensé que esto era para que a uno le fuera bien. Yo estoy yendo a la iglesia para decir, si Dios me ayuda a hacer más plata o para que me vaya bien. La verdad es que desde que me hice cristiano no he tenido sino problemas. Entonces estaba buscando era un interés personal y no adorar a Dios y ser mejor. Y quizás muchos de nosotros ingresamos a la iglesia con esa idea de que la iglesia es como aquel lugar donde todos los males huyen y entonces uno empieza a recibir bendiciones materiales. Y claro que hay bendiciones, por supuesto, pero la iglesia no es un carrusel de la alegría. No es entrar a un parque de diversión, donde yo me siento lo más de feliz y contento, utilizando miles de cosas para mi gozo y mi placer personal. ¿Verdad? Entonces, aquí dice, nuestro orgullo es servir a Dios sin mirar ese costo. ¿Cuál es el costo? Pablo dice, servimos a Dios a pesar de las aflicciones espirituales. Versículo 4. Y el 3 también lo podemos leer, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, para que la gente no hable mal y empiece a decir esos cristianos, esos evangélicos, uy, son gente terrible. 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahora, el apóstol Pablo no le gustaba hablar del mismo casi. Es un defecto hablar de uno mismo, ¿no? Cuando uno empieza a decir, no, es que yo soy bueno, yo soy generoso, yo no hablo mal de nadie, yo soy solo amor. Pero son un montón de mentiras a veces. Pero a Pablo no le gustaba decir nada de esas cosas. Él decía que él estaba orgulloso, pero de las pruebas. Por eso dicen mucha paciencia. Frente a todas las pruebas y sufrimientos que él atravesó, pudo mantenerse firme. Eso es paciencia. En tribulaciones, el apóstol estuvo bajo mucha presión y estrés, predicando el evangelio, porque es que en esa época predicar el evangelio era cosa difícil. Las sociedades grecorromanas eran muy corruptas y paganas. El homosexualismo, el lesbianismo, la idolatría, el paganismo, los crímenes, la esclavitud, todo eso estaba a la orden del día. Y hoy también nosotros andamos muy mal. Y esta sociedad es desmejorando, no está mejorando. Él tuvo que atravesar mucho estrés y presión, en necesidades, dice, es decir, en pobreza, porque él también tuvo que atravesar tiempos difíciles, como a veces pasa con todos nosotros. Y por eso, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, Filipenses 4:12, ¿qué dijo él? Desde el 11, desde el 12. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el apóstol atravesó muchas dificultades, pero dijo: yo estoy enseñado. A mí la pobreza no me va a sacar de los caminos del Señor, ni las necesidades. Vendrán tiempos mejores. Él dice que tuvo escasez y tuvo abundancia. En angustias también, en situaciones que tenía que resolver a pesar de las limitaciones, donde casi no podía moverse para buscar una solución. Se sentía en estrecho. Y eso le ha pasado a cada uno de nosotros, cuando uno está en estrecho, no sabe cómo resolver el asunto. Pues Pablo estuvo en esas necesidades. Pero también, a pesar de las aflicciones físicas, en el versículo 5 de nuestro pasaje, ¿qué dice? Pablo dice: me siento orgulloso de las pruebas, porque he tenido mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias. Y en el 5 dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Dice él, en azotes. Pablo, nosotros sabemos que fue torturado por su fe. Estuvo encarcelado, estuvo en el cepo, que era un mecanismo de tortura en esa época. ¿Sabe qué era el cepo? Era un pedazo de madera con 3 huecos. En 2 metían las manos y en el otro el cuello, y luego ponían otro yugo de madera encima. Pablo estuvo preso y estuvo en el cepo, que era una tortura. Enfrentó motines y alborotos contra su vida. Uno lee el libro de los Hechos y todas las cosas que él atravesó en las ciudades. Y le tocó huir de noche porque lo iban a matar. En trabajos, porque fue un hombre diligente en la obra de Dios. En desvelos. La obra del Señor probablemente le causaron a él insomnio. No podía dormir muchas veces de los problemas. En ayunos, no solamente en ayunos religiosos por su condición de judío, sino en ayunos obligados en el desempeño de sus funciones como apóstol. Y en fin, en todas esas pruebas, en el versículo 6, ¿qué nos dice? Que todo eso produjo también en él una actitud, como dice el 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Es decir, que esas situaciones difíciles, en lugar de desanimarlo o deprimirlo, sirvieron fue para demostrar su piedad, su verdadero cristianismo, su verdadera fe, su integridad como cristiano. Y por eso él dice en pureza. A él nunca lo acusaron de algún acto indigno que haya cometido, contrario a su fe. En conocimiento, él demostró un conocimiento de la palabra de Dios y también de la vida práctica. En longanimidad, decía él, es decir, la longanimidad es esa capacidad que uno tiene para tener una paciencia sin límites. Una paciencia que aguanta hasta el fin para resolver los conflictos. Eso es longanimidad. Eso es ser una persona longánime. En bondad, en amor de Dios, porque el amor tiene que ser sin hipocresía. Y el versículo 7, ¿qué dice? En palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y siniestra, en todas sus palabras y acciones. Fue veraz, verdadero. Y todo eso para decir que su vida fue una vida llena de paradojas. Versículo 8.
Él dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así era la vida del apóstol. Los incrédulos lo miraban de una manera contraria a la realidad. Esa es la paradoja, ¿no? Decían, pero este hombre está pobre. Pero la iglesia decía, pero es rico, en gracia de Dios, ¿no? Este hombre no es nadie, pero sí, pero a los ojos de Dios es muy valioso. Y así es la vida, nuestra vida cristiana. La gente nunca nos valora conforme a la realidad, sino que a veces nos miras con contradicciones. Y bueno, finalmente para el tercer aspecto que tengo aquí es que Pablo dice algo muy interesante, que a pesar de todo eso, él tenía un corazón grande. Y por ese corazón grande él, como dice aquí en el versículo 11, vamos a leerlo, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Quiso, cuando dice, mi boca se ha abierto a ustedes, es que él tenía un corazón grande y él ministraba con abundancia de palabras. Hay algunas personas que cuando tienen pleitos con otros, adoptan una actitud de silencio y no hablan, sino que se encierran en un mutismo total. Y pasan los matrimonios, pasan las familias, entre amigos, etcétera, ¿no? Cuando hay problemas, entonces guarda silencio. Tiene tanta ira que no habla. Pues no, el apóstol fue calumniado, fue denigrado, fue tratado mal, pero él siguió predicando, siguió exhortando, enseñando, animando a la iglesia, con abundancia de palabras. Pablo abrió la boca para predicar ampliamente y eso incluía decir la verdad. Enseñó la doctrina, aconsejó sobre la vida cristiana, pero también confrontó el pecado. Muchas cosas que dijo tenían que ver con los pecados dentro de la misma iglesia. Y muchas veces tuvo que hablarle a algunas personas y confrontarlos y decirles, ¿ustedes verdaderamente son cristianos o no? Sí, somos cristianos, sí, pero usted no está dando ningún ejemplo, pero siempre con la verdad. Así era el apóstol. Y enfrentó esa verdad con valentía y con amor, porque el amor es sincero. Y habla con franqueza a aquellos que estima. El hipócrita no le dice a usted la verdad para ayudarlo. Cuando uno tiene una persona que uno la considera amiga, pero es hipócrita, lo puede ver a uno en el error y no le ayuda, no le ayuda. De manera que eso hay que tenerlo presente. Si uno estima a alguien, debe ayudarlo a reconocer su pecado. Y eso es cierto en una relación, es cierto en una familia, es cierto en la amistad, es cierto en la iglesia, ¿no? Ahora, si a uno le hacen ver su error en amor, puede que duela, pero uno debe entender que es para nuestro bien. Hay que corregir a los demás, pero hay que hacerlo en amor. No ir y darle un regaño, ¿no? Como si uno fuera el jefe o cosas así por el estilo, pero Pablo no tenía, como decimos
popularmente pelos en la lengua en el buen sentido. Y entender entonces que lo que se le dice a uno para que corrija es para el bien, no es para el mal. Pero además Pablo dice aquí, finalmente aquí, en el versículo, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, dice. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hay un dicho popular que la gente tiene y que la gente dice, y es que cuando alguien pierde el afecto por otra persona, entonces la gente dice, se me salió del corazón. Yo tenía un buen concepto de él, yo pensé que él era un amigo, pero mire lo que hizo, se me salió del corazón. Y en el vulgo dicen, se me salió el llavero. Yo no sé, no entiendo bien eso, pero lo he oído. Parece que Pablo se le había salido del corazón a la iglesia. La iglesia había cerrado su corazón contra él. Sin embargo, el apóstol no hizo eso, a pesar de que lo ofendieron. No cerró su corazón. No, en su corazón había lugar para toda la iglesia. Ahora, él era un hombre fuerte, directo, con los que no se querían arrepentir de su mal proceder. Acuérdense en lo que pasó en la primera carta, ¿no? Cuando ahí en la iglesia había un miembro que se estaba acostando con la madrastra. Y la iglesia no le estaba diciendo nada, se estaba haciendo la ciega. Y Pablo les dijo a la iglesia, ¿usted qué es lo que están haciendo? Saquen a ese sinvergüenza de ahí. Eso es fornicación. Menos mal que el hombre después se arrepintió, pidió perdón a la iglesia públicamente y fue reintegrado. Ese es el asunto. Pablo, por eso decimos que él decía las cosas como eran. Pero tenía un corazón grande para con todos. Mi corazón no es estrecho, decía él. En él caben todos los hermanos de la iglesia. Si alguien había pecado, podía arrepentirse, reconocer su falta, enmendarse, y había lugar para él en su corazón. Y eso tiene una gran lección para nosotros. Cuando alguien ha ofendido y se arrepiente y pide perdón, debemos perdonarlo. Si lo hace con un corazón sincero. En esos casos no podemos guardar rencor. Si la persona reconoce y pide perdón y se arrepiente. Eso está en Lucas capítulo 17:3. No podemos cerrar el corazón. Lucas 17:3. ¿Qué dice Lucas 17:3? Es una regla para la iglesia. Dice aquí el apóstol, mirad por vosotros mismos. O sea, abran bien los ojos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, hágale ver su falta. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Pero es si hace eso, si se arrepiente, si no, pues ya es otra cosa, ¿no? Conclusión, hermanos, a todo esto que hemos dicho hoy. Para resumir lo que hemos dicho, se nos exhorta entonces a no recibir la gracia de Dios en vano. Si uno escucha y escucha el Evangelio, pero este no hace mella en nuestras conciencias, quiere decir que no estamos escuchando realmente.
Somos oídos sordos. Dios nos ha hecho un llamamiento a la salvación, justo a tiempo. Por tanto, no tenemos excusa para ser tibios. Eso es una bendición grande. Yo tenía 23 años, hermano, cuando iba a la iglesia católica y tomaba la comunión y me confesaba con el cura y salía a hacer otra cosa. Porque en la iglesia católica uno peca, reza y empata, ¿no? Pero eso no es. Un día Dios me llamó a su palabra y me dijo: hoy es el día de su salvación, arrepiéntase o usted le va a ir mal. Y eso es para ustedes también, para los que han venido esta mañana aquí. Hoy es el día de su salvación. Usted está escuchando hoy la palabra de Dios. Aproveche esto, porque usted puede salir de aquí a hacer lo mismo y creer que todo esto que estamos diciendo aquí son un montón de falacias. Entonces, es eso. Es sumamente triste cuando la comunión entre los líderes de la iglesia y los pastores y la congregación se rompe, esa comunión. La iglesia debe de ver en sus líderes verdaderos colaboradores. Mira, hermano, hay iglesias que se han acabado porque se agarraron entre ellos, entre los líderes, porque todos querían el liderazgo, todos querían el poder, todos querían dominar y terminaron acabando con la iglesia, que era lo que estaba pasando en Corinto, y por eso Pablo tuvo que exhortarlos y hablarles. Nosotros servimos a Dios independientemente del costo que tengamos que pagar. Y servir al Señor cuesta. Habrán tiempos de regocijo, ¿no es cierto?, en la vida cristiana, pero también de duras pruebas. Y cuando las cosas están difíciles, cuando nosotros pasamos por unos periodos difíciles, tristes, duros, también es cuando se prueba el carácter cristiano, cuando se prueba nuestra fe, si es que verdaderamente somos o no somos, cuando las cosas están duras. Cuidémonos de dar un mal ejemplo, de manera que en lugar de edificar, sirvamos de tropiezo. Nuestro interés es que otros conozcan la verdad y se salven del dominio del pecado y sus consecuencias. Yo tengo que tener mucho cuidado porque en la iglesia hay gente que está comenzando. A esos que están comenzando la Biblia los llama los débiles en la fe. Vienen llenos de preguntas, están confundidos. Y si yo, que soy viejo en la iglesia, digo cosas que no debo de decir o doy un mal ejemplo, los voy a perjudicar. Porque se van a confundir y van a decir: entonces, al fin, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la vida cristiana? Tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo. Así las cosas, hermanos, ¿estamos dando fruto en nuestra vida o hemos recibido la gracia de Dios en vano? Estamos dando fruto. Cuando usted lee la palabra es para cumplirla, para orar a Dios y decir: Señor, yo me someto, perdóneme, Padre, yo he pecado contra ti, yo quiero ser otra persona, ayúdame en tu gracia, y empezar a dar unos frutos. Debe ser así. Satanás anda buscando a alguien en la iglesia para sembrar la discordia o para acabar con la iglesia. No le demos lugar. ¿Estamos listos a pagar el costo de servir en la obra del Señor? Porque, como lo decía antes, algunos vienen y ¡ay, qué lindo, tan bonito, tan lindos los himnos! ¡Ay, qué hermanos tan queridos!, ¿no? Pero cuando empiezan las complicaciones, entonces dicen: no, yo pensé que esto era otra cosa, y no vuelve más, porque está buscando ese interés personal.
Y esto no es solamente para pastores, sino para todos. Y debemos recordar que cuando a veces vienen pruebas difíciles, el Señor también dijo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es precisamente cuando nos parece que el mundo se acabó que Dios viene y nos ayuda. Así que ruegue a Dios para que, hermano, Dios le dé un corazón grande, que esté por encima de nuestra mezquindad. O como dicen hoy en día, ¿no? Un corazón que le resbale en cosas que a veces no son importantes y que nosotros sigamos amando y sirviendo al Señor. ¿Cómo está usted hoy espiritualmente en esos asuntos? ¿Cómo están sus frutos? ¿Qué piensa usted de la vida cristiana, de la iglesia, del futuro? ¿Cómo le está yendo? Todo eso tenemos que pensarlo y orar a nuestro Señor y pedirle que Él nos bendiga y podamos ser de utilidad en este mundo, en la iglesia y también para su gloria. Vamos a orar, hermanos.